Bueno, hablar de Haroldo Logirato y de los trabajadores del Estado es hablar más o menos de 1957, 1958. Haroldo en esa época tenía aproximadamente 21 años, 20, 21 años, y se puede decir que era de la generación, la primera generación de los peronistas puros. Peronistas ya había de antes, pero como este es un país de inmigrantes, los primeros peronistas no eran puros, venían de otras tradiciones, eran socialistas, venían del comunismo, venían del anarquismo, es más, muchos de ellos eran inmigrantes. Pero el caso de Haroldo es uno de esos casos de la generación de los peronistas puros, los que a partir de la llegada del peronismo, nacido en plena década infame, o en finales de la década infame, recibe los beneficios del Estado de Bienestar y Participación, liderado por el general Perón, y bueno, cuando cae ese gobierno, asumen la defensa irrestricta por todos los medios de lo que fueron las banderas de ese Estado de Bienestar y Participación, en el que habían podido tener los primeros derechos laborales. Y salen a defenderlo, en el caso de Haroldo en La Plata, a través de 5 células semiclandestinas que existían, que las lideraban distintos jóvenes de la nueva generación de la resistencia peronista, entre los que se encontraba Haroldo. ¿Qué hacía Haroldo? Haroldo era un trabajador, empleado del Policlínico San Martín de la ciudad de La Plata, de la ciudad de las Diagonales, y porque era tenedor de libros, tenía cierto conocimiento, fue progresando y terminó siendo uno de los principales administrativos del diario, al momento de poder elegirse delegados con la idea de normalización de los gremios a partir de la asunción del presidente Frondizi, luego del pacto Perón-Frondizi. Haroldo es uno de esos delegados resistentes, no pasivos. Empieza a frecuentar la CGT, la regional de la CGT de La Plata, que antes abarcaba Berisso y Ensenada, y también empieza a frecuentar, por su razón de vínculo afiliatorio, la Asociación Trabajadores del Estado. Por el lado de la CGT, en la CGT se venían realizando algunas actividades para atraer la atracción, para atraer la atención de trabajadores y trabajadoras, más allá de lo meramente reivindicativo, que tenía que ver con actividades teatrales. Haroldo llega un día en que se estaba preparando una obra teatral que se llamó Muertes y Sepultura. Era una obra de Jean-Paul Sartre, donde conoce a una mujer muy joven, que tenía 18 años, que estaba acompañada de su padre, que era un trabajador, un dirigente también sindical. Por eso se encuentran en ese lugar. Él se enamora de esta mujer y en poco tiempo formalizarán su pareja, será su pareja por muchos años, hasta el atentado que le cuesta la vida, por allá por principios de los primeros años de la dictadura cívico-militar y eclesiástica que hubo en Argentina a partir de 1976. Y con respecto a esta relación y esta obra de teatro de Jean-Paul Sartre, yo les quisiera leer un pequeño párrafo de esa obra, Muertos y Sepultura, que tiene mucho que ver
con los pasos de Haroldo en el tiempo hasta su desaparición. Parece mentira que hubiera sucedido esto. Una parte del guión dice: bienaventurado aquel quien cayó de repente en combate y no logró pensar sobre su muerte. Bienaventurado, ya que estaban luchando por una causa sagrada que justificó su fin. Porque quien muere sin entregar todas sus fuerzas en aras de la causa para la cual valía la pena vivir, se convierte en un muerto injustificado. Pucha, qué cosa, que el comienzo de la militancia de Haroldo, el comienzo de su relación de pareja con el amor de su vida, termina siendo un final de una causa justificada. Tratado la pareja de Haroldo con Hilda, empieza Haroldo a ir a ATE, a participar de las actividades de ATE en una seccional, federación se llamaba en aquel momento, en una federación en que había muy pocos afiliados. Era el momento de la normalización sindical, una vez ya rota el pacto Perón-Frondizi por parte del propio Frondizi, y empieza a haber una suerte de normalización de las organizaciones gremiales, como pasa en la Federación Platense. Ahí empieza a hacer Haroldo una estrategia a partir de una agrupación de trabajadores del Estado de carácter nacional, una de las primeras a partir de la caída del gobierno en 1955, en la que forman parte un grupo de platenses que a su vez militaban en una de estas 5 células semiclandestinas que comentaba antes, y también trabajadores de Estado que eran provenientes de la Federación de ATE de Rosario. Entre ellos, algunas figuras más o menos conocidas el día de hoy, todavía sus nombres han trascendido, como el Colorado Quagliaro, como el negro Mario Aguirre, y 2 dirigentes de la tragedia sindical que terminaron siendo complacientes con el frondicismo, tratando de hacer el trabajo sindical que no podía hacer el frondicismo y necesitaba de sindicalistas peronistas para poder justificarse. Hicieron lo que se llamó la corriente integracionista y fueron Tripe y Tamone en el caso de ATE. Pero en este momento, antes de ese quiebre que se produce, militaban juntos. Decía, eran 125 afiliados, y en poco tiempo fue subiendo esa cifra porque empezaron a hacer entrismo. Sin aparecer ellos en primer plano, empezaban a recorrer los lugares de trabajo y hacían afiliar a los trabajadores como por cuenta propia, que no tenían un incentivo por parte de ellos. Y así llegó a tener la seccional 8.000 afiliados. Cuando vinieron las elecciones, obviamente esa lista que arma los Giurato gana por inmensa mayoría, y se convierte en secretario general. Hacía poquito tiempo de que había formalizado su pareja y vivía con Hilda, cuando se le ocurre hacer uno de los primeros operativos comando que se hacen en contra del frondicismo desde la resistencia peronista, y fue en una panadería, la panadería El Volcán, que estaba ubicada en una esquina en 45 y 18 en la ciudad de La Plata, y obviamente en la que es apresado porque hubo testigos, porque lo vieron y era cerca del domicilio personal. Lo terminan allanando y llevando preso. Eso fue una de las primeras detenciones que sufre. Va al regimiento 7 de La Plata, de ahí a Magdalena, de Magdalena lo trasladan a Ushuaia, de Ushuaia a Viedma. En Viedma, un 17 de octubre, cuando izaban la bandera y hacen salir los presos afuera, él es uno de los que empieza a cantar la marcha peronista, era el 17 de octubre, o sea que su pena como preso del Plan Conintes, el famoso Plan Conintes instrumentado por el presidente Frondizi,
persiguiendo militantes peronistas, pero que había sido creado por el general Perón y que nunca lo había puesto en práctica, ni siquiera a pesar de los 3 pregolpes de Estado que hubo antes del definitivo, ¿no? De ahí, de ese último lugar en Las Heras, él inventa una especie de descompensación física propia, se hace internar en el mismo lugar y cuando lo trasladan se fuga. Se fuga y al poco tiempo es nuevamente apresado, lo encuentran de vuelta y ahí empieza otro periplo en el que se produce un episodio colateral, que vale la pena mencionarlo, en todo caso después da para otro material. En ese cruce de cárcel a cárcel, de provincia a provincia, se encuentra con un personaje, Manuel Gallardo, que vive todavía, un personaje realmente de antología, por lo que viene ahora, que les voy a contar, y con Diego Miranda. Diego Miranda, un viejo dirigente, militante peronista joven también, que también había estado preso, se cruzan en la cárcel y estos dos salen al momento en que Haroldo reingresa, digamos. Y habían planeado en ese momento, ya estamos hablando del año 62, o sea, previamente, o sea, un año antes, idean en una plaza en La Plata, en la ciudad de La Plata, robar el sable corvo de San Martín, cosa que hacen. Gallardo es el único que todavía vive de ese episodio en el que participaron 4 o 5 militantes, viven 2, y se roban el sable corvo, y cuando se entera Perón desde Madrid, se altera muchísimo, porque ellos querían canjearlo por el cadáver de Evita, que había desaparecido del país, y lo hicieron con nobleza, digamos, pero Perón quería volver al país y necesitaba no tener que pagar los costos de un robo del sable corvo, así que los llama y los hace devolver el sable. Y en ese tiempo, tanto Miranda como Gallardo, a través de Práxides Molina y Grimaus, otro dirigente platense que había quedado en el lugar de Haroldo cuando lo llevan preso, es que coinciden unas certificaciones truchas, unos carnets truchos para justificarse como afiliados, y se establecen en esta misma sede del hoy el Consejo Directivo Nacional de los Trabajadores del Estado, en un subsuelo que hay abajo donde había unas máquinas, para imprimir las viejas rotativas, esas mimeógrafos, para imprimir cosas. Ahí se resguardaban. Pasó el sable corvo por acá, por la vereda, y unos días después los devolvieron. Pero para esto, bueno, Haroldo seguía preso, y Luli, su esposa, recorrió cada uno de esos presidios en los que estuvo, acompañándolo de cerca hasta donde pudo. Llegó un momento en que llegó a tener un familiar muy cercano, creo que una sobrina era, en Viedma, y se estableció en Viedma para poderlo ir a visitar, cosa que era muy incómodo. Pero bueno, cada vez que volvió, que salió en libertad, Haroldo volvía, pasaba por Ate y reactivaba la mecha reivindicativa, y de sus compañeros, ¿no? Y volver a ver a su compañera, a su hija, que mucho tiempo después, ya cuando alrededor de 12 años tenía, y él estaba semiclandestino, había sido desafectado del policlínico y había conseguido en una fundición platense un trabajo que también tuvo que abandonar porque se volvió a
a complicar con una agrupación que se llamó Felipe Vallese, de la que participaban trabajadores de la sanidad y del SOEME, el famoso Balcedo, Antonio Balcedo, que no el Balcedo que están buscando ahora y están denigrando, sino al padre, en realidad el que denigra al padre es el propio Balcedo, pero el actual. Bueno, y en esto militan en el Felipe Vallese y hacen varias reivindicaciones que van volcando esa formación ideológica del primer peronismo, se va modificando en la vida hacia la izquierda, en la vida de los Giurato. Empiezan a militar en ese Felipe Vallese y hacen actividades pro Cuba. Ya hace unos años que se había establecido la Revolución Cubana, y también hacen actos en reivindicación de Santo Domingo contra la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo. Hacen actividades en favor de la memoria de Eva Perón, pero sobre todo actividades más inclinadas hacia la izquierda. Eso, la pregunta es, ¿eso tenía que ver con alguna relación íntima con John William Cook? Y sí, porque ya en ese momento el cuquismo, como se lo denominaba, empezaba a ser, después de lo que fue los primeros actos de convocatoria desde la Revolución Cubana a los movimientos progresistas de América Latina, a participar de distintas actividades que se llevaban a cabo, que por lo general tenían que ver con el 1 de mayo, pero se prolongaban. Uno iba a las actividades del 1 de mayo, pero había algunos, los que más se convencían de que la revolución cubana tenía que expandirse por América Latina, eran rápidamente advertidos por los revolucionarios cubanos y se los invitaba a participar de otras actividades que tenían que ver con la formación armada, la lucha armada, digamos, para poder transportar esa experiencia a partir de las primeras experiencias que empezaba a tener desde Bolivia el Che Guevara. Entonces sí, la relación entre los Giurato y el cuquismo, no puedo decir con John William Cook en forma directa, porque no tengo ningún elemento, pero sí con el cuquismo, y a través de, obviamente, por terceras personas, seguramente con John William Cook, y avanzaron sobre ese costado de la militancia activa, digamos, en momentos en que, bueno, 62, 63, 64, otros sectores del peronismo empezaban a tener otra orientación, con otros exponentes como eran Framini y Sebastián Borro, que era el peronismo más formal, digamos, que encaraban la reivindicación peronista no desde la lucha armada. Pero bueno, fue la decisión de Haroldo. Haroldo de los Giurato sale por segunda vez en libertad con la amnistía de Ilia, y en diciembre de 1962 pude, a través de mi relación con su viuda, pude tener acceso a una carta que me parece muy extraña, una carta de amor, de las tantas, hay más de 100 cartas que se escribían, que costaba mucho porque la policía misma filtraba las cartas y tachaba párrafos, y las que se pudieron recuperar son algo de 100 cartas, y una de ellas es esta a la que hacía referencia, donde Haroldo le escribe a Luli y le dice: para estrenar una nueva cinta en mi vieja máquina de escribir, nada mejor que hacerte esta carta. Parecerá extraño comenzar una carta de amor hablando de la cinta de mi máquina de escribir.
extraño a lo que comúnmente se conoce por carta de amor, pero no tanto para quienes como nosotros nunca estamos dispuestos, por lo general, a respetar las normas clásicas como consecuencia de nuestra propia actitud ante la vida. Actitud esencialmente revolucionaria, propicia la ruptura con todo lo preestablecido. Por otra parte, la máquina de escribir es de mis pertenencias lo que más estimo, ya que es mi herramienta de trabajo, el medio por el cual expreso todas esas ideas que bullen en mi cabeza, todas las expectativas que cobijan mi espíritu, todas las ansiedades que impulsan a la lucha por la justicia, por la libertad de mis hermanos. ¿Qué tiene de extraño entonces que comience una carta a mi amada hablando de mi máquina de escribir? Vamos a probar. Lo demás no importa. Haroldo Lo Giurato fue un militante revolucionario de la resistencia peronista. Fue secretario general de ATE, La Plata, entre 1957 y 1959. Posteriormente, secretario general de la CGT de los Argentinos, Regional Berisso y Ensenada. Y asesor del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña. En 1976 organizó junto a Eduardo Luis Duhalde la Comisión Argentina de Derechos Humanos, CADU, para denunciar el terrorismo de Estado. Haroldo, con otros compañeros, estaban organizados a través del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos, PROA, conformando por gente proveniente del peronismo, el marxismo y la izquierda nacional. Lo Giurato era uno de sus 2 secretarios generales. Según los testimonios recogidos en el Juicio de la Verdad en La Plata, se pudo saber que entre el 11 y el 16 de junio, las fuerzas policiales y del ejército ocuparon la quinta de Marcos Paz y permanecieron allí cerca de 10 días, esperando a que llegaran integrantes del grupo PROA, quienes tenían prevista una reunión con la finalidad de instrumentar un repliegue ordenado hacia el exterior. A los que no llegaron los fueron a buscar a sus domicilios en los días posteriores. El responsable de coordinar este operativo fue el comisario Leopoldo Baume, del GT3, dependiente del nefasto general Camps. Haroldo figura como desaparecido junto a su hijo Fabián, su hermano Luis, José Volch, Liliana Elida Galetti, Héctor Aníbal Belingieri, Carlos Arias, Gloria Weinstein, Ignacio Ikonikov, María Bedoyán, Blanca Altman, que estaba embarazada, Gustavo Varela, Virginia Allende, Alicia Constrinciani, Luis Lamota y Julio Isaurralde.